En esta ocasión vamos a leer a Deepak Chopra y este libro se llama La curación cuántica, explorando las fronteras de la medicina mental y corporal. Este libro al parecer fue editado en el año de 1989 y en inglés se llama Quantum Healings Exploring the Frontiers of the Mind Body Medicine. Este es el capítulo 6, donde habla de la mecánica cuántica del cuerpo humano. Hace 90 años comenzaron a surgir los conceptos de la física cuántica y a la fecha siguen siendo un misterio total para la mayoría de las personas. A pesar de esto, después de haber entendido lo que significa el descubrimiento de los neuropéptidos, la comprensión de lo cuántico nos queda a solo un paso. La gran importancia del descubrimiento de los neuropéptidos reside en habernos mostrado que el cuerpo tiene la fluidez suficiente para equiparse con la mente. Gracias a las moléculas mensajeras, hoy puede verse que son compatibles situaciones de apariencia tan diferente como los pensamientos y las reacciones corporales. Los neuropéptidos no son pensamientos, pero se mueven junto con los pensamientos y funcionan como puntos de transformación. Los cuantos hacen exactamente la misma cosa, solo que el cuerpo en cuestión es el universo, o sea, la naturaleza en su totalidad. Es necesario referirnos a lo cuántico para comprender de verdad cómo es que la mente gira empleando las moléculas como pivote. Un neuropéptido surge a la existencia en respuesta a un pensamiento. Pero, ¿de dónde surge? El miedo como pensamiento y el compuesto neuroquímico en el que se convierte se hallan conectados de alguna manera mediante un proceso oculto. Una transformación de la no materia en materia. Sucede lo mismo por doquier en la naturaleza, excepto que a estos acontecimientos no les llamamos pensamientos. Cuando llegamos al nivel de los átomos, el paisaje no lo constituyen objetos sólidos que se mueven unos en derredor de otros como comparsas de una danza, siguiendo pasos predecibles. Las partículas subatómicas se encuentran separadas por espacios gigantescos, debido a lo cual cada átomo está constituido en un 99.999% de espacio vacío. Esta afirmación vale lo mismo para los átomos de hidrógeno suspendidos en el aire que para los átomos de carbono contenidos en la madera, de que están hechas las mesas y
también para los átomos sólidos de nuestras células. En consecuencia, cualquier objeto sólido, incluyendo nuestros cuerpos, es proporcionalmente tan vacío como el espacio intergaláctico. ¿Cómo es posible que extensiones tan vastas de vacío, salpicadas a intervalos muy distantes por briznas de materia, se conviertan en seres humanos? Para responder apropiadamente esta pregunta es necesario adoptar la perspectiva cuántica. Cuando comprendemos la noción de cuánto penetramos en una realidad mucho más vasta, que abarca desde los quarks hasta las galaxias, al mismo tiempo el comportamiento de la realidad cuántica resulta ser algo que nos es muy íntimo. De hecho, es una sombra sutilísima la que separa el cuerpo humano del cuerpo cósmico. En su monumental proyecto de lograr que toda la física siguiera unas cuantas leyes racionales y consistentes, Isaac Newton explicó el funcionamiento de la naturaleza en términos de cuerpos sólidos, movimientos rectilíneos y constantes fijas que normaran todos los acontecimientos físicos. He aquí el modelo de la naturaleza como un complejo juego de billar en el que Newton es el jugador maestro. Puesto que la materia y la energía se mantenían dentro de reglas preestablecidas, no había necesidad de teorizar acerca de un mundo oculto. Todo sucedía sobre la mesa. Podemos expresar esta idea mediante un sencillo diagrama. Aquí A es una causa y B es un efecto. Están conectados mediante una línea recta, lo cual significa que la causa y el efecto se conectan lógicamente en el mundo que nos es familiar, el mundo de los sentidos. Si A y B fueran dos bolas de billar, hacer que una golpee a la otra sería una situación predecible. No obstante, si A es un pensamiento y B es un neuropéptido, resultaría inaplicable el diagrama. No existe una conexión rectilínea entre un pensamiento inmaterial y un objeto material, aunque sea tan pequeño como una molécula de péptido. Por tanto, nos vemos obligados a dibujar un diagrama diferente que incluye una desviación. La forma de U muestra que debe ocurrir un proceso que no se encuentra arriba de la línea en el mundo newtoniano, racional y rectilíneo. Ocurre alguna transformación oculta que convierte un pensamiento en una molécula. Esta transformación no consume ningún tiempo y no ocurre en ningún lugar.
Se efectúa por la mera presencia de un impulso en el sistema nervioso. Cuando pensamos en la palabra rosa, tiene que dispararse gran cantidad de células cerebrales, nadie sabe cuántas, pero digamos que es 1.000.000 de ellas, lo cual probablemente es un número absurdamente pequeño, pero estas células no se ponen en contacto entre sí para pasar un mensaje de A a B, de B a C y así sucesivamente, hasta que el 1.000.000 de células recibe el mensaje. El pensamiento simplemente aparece, repentinamente se localiza en el tiempo y en el espacio, y junto con él todas las células del cerebro cambian en sincronía. La perfecta coordinación entre este acontecimiento, pensamiento y el 1.000.000 de células cerebrales que producen neurotransmisores debe haber ocurrido bajo la línea recta que se muestra en el diagrama. El área toda que se encuentra bajo la línea no es una región que pueda visitarse en el espacio y en el tiempo, simplemente es una representación de lo que ocurre en nosotros cuando convertimos los pensamientos en moléculas. También podríamos imaginar que se trata de un cuarto de control que correlaciona cualquier impulso mental con el cuerpo. En cualquier instante, dado las 15.000.000.000 de neuronas que existen en el sistema nervioso, están siendo coordinadas con una precisión perfecta desde abajo de la línea. Cuando nació la física cuántica ocurrió el mismo cambio de causas rectilíneas a desviaciones en forma de U. Si bien conforme a la teoría newtoniana clásica, todos los fenómenos de la naturaleza debían ocurrir sobre la mesa. Obviamente los físicos excluyen los acontecimientos mentales. Había ciertas cosas que resultaban inexplicables sin una desviación. La más obvia de ellas es la luz. La luz puede comportarse como onda, entre paréntesis A mayúscula, o como partícula, entre paréntesis B mayúscula, B labial mayúscula. Ambos comportamientos son completamente distintos en la física newtoniana, ya que las ondas son inmateriales, mientras que las partículas son concretas. Sin embargo, de alguna manera la luz puede actuar de una u otra forma dependiendo de las circunstancias y por tanto debe haber tomado una desviación bajo la línea. Visualizar la luz como onda o vibración es bastante fácil. Un prisma descompone la luz blanca en los colores del arco iris, y la razón de que así suceda es que esa luz se compone de distintas longitudes de onda, como se evidencia cuando éstas se separan en un espectro. La luz de una lámpara incandescente tiene su propio espectro de longitudes de onda, generado cuando la electricidad pasa a través del filamento de tuxteno. Ahora bien,
si atenuamos la luz con un rióstato hasta que solo pueda escapar la menor cantidad posible de ella, no saldrá como una onda, sino como una partícula. Ningún rióstato se puede calibrar con suficiente finura, pero los físicos han logrado esparcir luz de manera que muestre su granularidad. Por otra parte, la naturaleza ha dotado a nuestros ojos para que respondan físicamente a la luz en su nivel cuántico. Si un solo fotón incide sobre la retina, se transmite un impulso a lo largo del nervio óptico. Sin embargo, nuestros cerebros no procesan solo un impulso. La palabra cuanto viene del latín quantum y significa cuánto. Describe la unidad más pequeña que puede considerarse como partícula. El fotón es un cuanto de luz porque no puede partirse en partículas más finas. El fotón se manifiesta cuando un flujo de electrones golpea un átomo de tungsteno. Los electrones en movimiento de la electricidad chocan con los electrones que giran en órbita alrededor del exterior del átomo de tungsteno y de esta colisión salta un fotón, un cuanto de luz. Este cuanto es una partícula muy extraña porque no tiene masa, pero para nuestros propósitos, lo interesante es que para que una onda de luz se convierta en un fotón debe tomar una desviación bajo la línea. La transformación ocurre en un ámbito desconocido, no cubierto por las leyes de Newton. Puesto que nuestra intención no es explicar física en este momento, no me meteré en honduras. Baste saber que, después de Einstein, cuando Max Planck y otros pioneros de la física de principios de siglo pudieron demostrar la naturaleza cuántica de la luz, se produjeron muchísimas conclusiones curiosas. Muchas situaciones que damos por descontadas en el mundo de los sentidos no parecían encajar en las extrañas distorsiones del espacio y del tiempo, aunque al final se logró la reconciliación entre ellas. Igual que ocurrió con los neuropéptidos, los cuantos permitieron que la naturaleza se hiciera lo bastante flexible para dar lugar a la transformación inexplicable de la no materia en materia, del tiempo en espacio y de la masa en energía. He aquí el patrón de los eventos cuánticos básicos, el cual muestra la desviación que siempre ocurre fuera del alcance de los acontecimientos ordinarios. Igual que el pensamiento y el neuropéptido, la luz no puede ser una onda y un fotón al mismo tiempo. Es una cosa o la otra. A pesar de todo, es obvio que una lámpara de tungsteno no ingrese a otra realidad cuando la atenuamos. De alguna forma, la naturaleza instaura sus leyes de tal manera que la luz puede ser A o B, y ambas formas quedan dentro de las fronteras de la misma realidad mediante la construcción de un punto de transformación. Todavía hoy muchas personas suponen a la ligera
que Einstein derrocó a Newton cuando de hecho preservó intactas las creencias de Newton, expandiéndolas. Podemos expresar con gran elegancia nuestra visión de la mente y el cuerpo partiendo de esta situación cuántica básica con solo un diagrama. Tanto la mente como el cuerpo se hallan por encima de la línea. A es una situación mental o pensamiento, mientras que todas las letras son procesos físicos que siguen de A. Si sentimos miedo, A mayúscula, entre paréntesis, entonces las otras letras del diagrama, B, C, D, etc., representan las señales a nuestras glándulas suprarrenales. La producción de adrenalina, la palpitación del corazón, la elevación de la presión sanguínea, etc., todos los cambios físicos que ocurren en el cuerpo pueden conectarse mediante una cadena lógica de causa y efecto, excepto el espacio que se encuentra inmediatamente después de A. Es este el punto en que ocurre la transformación inicial de un pensamiento en materia y es necesario que ocurra, o de lo contrario no sucederá ninguno de los eventos restantes. En algún punto de esta alineación debe haber una desviación. En este punto la concatenación se rompe porque la mente no toca la materia por encima de la línea. Si deseamos levantar el dedo meñique, entre paréntesis punto A, un fisiólogo podría ubicar el neurotransmisor B, que activa un impulso que corre a lo largo del axón del nervio C y que causa una respuesta en las células musculares D, lo cual da como resultado la extensión de nuestro dedo meñique E. Sin embargo, nada de lo que pueda describir el fisiólogo lo llevará de A a B. Se requiere de una desviación. Todo esto se parece a una brigada de bomberos voluntarios en el que cada bombero recibe su cubeta del bombero que lo antecede, excepto el primero, que obtiene la suya de ninguna parte. Ninguna parte es casi un término exacto en este contexto, porque es imposible subdividir el cuerpo para encontrar el punto preciso en el que un pensamiento se convierte en una molécula. De igual modo que nos podemos encontrar la fábrica en la que los fotones son convertidos en ondas lumínicas. De igual modo que no podemos encontrar la fábrica en la que los fotones son convertidos en ondas lumínicas. Ni en física ni en medicina se sabe con exactitud lo que sucede en la zona signo de interrogación. Las curaciones milagrosas podrían ser ejemplo de inmersiones en la zona del signo de interrogación, ya que en tales casos la cooperación entre mente y materia da un salto cuántico inexplicable. En el mismo caso se encuentran otras epopeyas de la mente-cuerpo que se desarrollan en formas misteriosas. Hace varios años llegó a la sala de emergencias de un hospital suburbano de Boston un bombero entre 40 y 50 años de edad que se quejaba de repentinos y agudos dolores en el pecho. El médico de guardia lo examinó y no encontró indicio alguno de irregularidades en el funcionamiento de su corazón.
el paciente se retiró sin estar muy convencido de la opinión del médico y al poco tiempo regresó con los mismos síntomas. Me lo turnaron por tener yo mayor jerarquía, pero tampoco pude encontrar falla alguna en su corazón. A pesar de los concienzudos exámenes, el bombero regresaba con frecuencia a la sala de urgencias, por lo común a altas horas de la noche. Cada vez que llegaba me decía con gran aprensión que estaba seguro de tener problemas cardíacos, pero ninguna de las pruebas que le aplicábamos, incluyendo las más avanzadas ecocardiogramas y angiogramas, pudo detectar el menor defecto. Al final, viendo que crecía la ansiedad del paciente, escribí una recomendación formal para que se le jubilara con base a una incapacidad total por razones puramente psicológicas. El cuerpo médico del departamento de bomberos denegó mi recomendación argumentando que no se había presentado ninguna evidencia física. 2 meses después, el señor de quien hablamos se presentó por última ocasión en la sala de urgencias. Esa vez llegó en camilla, víctima de un ataque cardíaco masivo. A los 10 minutos de su ataque coronario, que destruyó el 90% de su músculo cardíaco, murió. Pero antes tuvo suficiente fuerza como para voltear hacia mí y murmurar: ahora sí me creen que estoy enfermo del corazón, ¿verdad? Lo que este caso muestra del modo más dramático es la fuerza de la desviación hacia la zona de signo de interrogación. Es tal que puede cambiar cualquier realidad física del cuerpo. Me parece que a lo que sucedió en esta ocasión debo llamarlo un evento cuántico, porque no obedeció las reglas de causa y efecto que la medicina ha observado y asentado como el estado normal de cosas del cuerpo. Muchas personas temen que puedan tener alguna enfermedad cardíaca, pero no mueren por estos temores. A la inversa, muchos ataques cardíacos ocurren sin que la mente nos dé la menor advertencia. Aun si mantenemos, conforme a los lineamientos de la medicina mente-cuerpo, que fue un pensamiento lo que ocasionó el ataque cardíaco. ¿Cómo logró dicho pensamiento hallar la vía para llevar a la práctica sus intenciones fatales? Si programamos en una computadora el concepto de ataque cardíaco, sabremos exactamente lo que acabamos de hacer. Si deseamos recuperar el concepto, es posible activar los circuitos para que aparezcan en la pantalla, y una vez allí podemos emplear técnicas de programación para manipularlo. En cambio, el pensamiento ataque cardíaco de mi paciente no actuó en absoluto de ese modo. Este señor no sabía el origen de su pensamiento. Una vez que se presentó, descubrió que era incapaz de escapar de él, y lejos de quedarse en un solo sitio, el pensamiento invadió su cuerpo con desastrosos resultados. Hasta aquí hemos hablado solo de la mitad del misterio de un acontecimiento cuántico, la mitad negativa. El viaje a la zona signo de interrogación puede producir resultados sorprendentemente positivos también. Otro paciente mío, una mujer muy calmada de unos 50 años de edad, vino a verme más o menos hace unos 10 años porque sufría de agudos dolores abdominales y de jaqueca. Como supuse que padecía de cálculos biliares, hice los arreglos para que la operaran inmediatamente, pero cuando la abrieron se encontró que tenía un gran tumor maligno que había invadido su hígado y que tenía además manchas cancerosas
diseminadas en toda la cavidad abdominal. Los cirujanos juzgaron que en esas circunstancias no se podía operar, así que cerraron la incisión sin hacer nada más. La hija de esta señora me suplicó que no le dijera la verdad a su madre, por lo cual le informé a mi paciente que le habían extraído con éxito los cálculos. Supuse que la familia le daría las malas noticias en su oportunidad y lo más probable era que solo le quedaran unos cuantos meses de vida. Yo esperaba que ese tiempo lo pudiera pasar, al menos en un estado mental tranquilo. 8 meses después recibí una gran sorpresa al ver entrar en mi oficina a la mujer. Había regresado para que se le hiciera un examen físico de rutina, del cual resultó que ya no había jaqueca ni dolor y tampoco había signos detectables de cáncer. Pasó un año más antes de que me confesara algo extraordinario. Me dijo: doctor, hace 2 años estaba tan segura que tenía cáncer que cuando resultó que eran solo cálculos biliares, me dije a mí misma que nunca volvería a enfermarme ni siquiera un solo día en el resto de mi vida. Su cáncer jamás volvió a manifestarse. Esta mujer no empleó técnica alguna, al parecer se alivió gracias a su profunda resolución. Con ello bastó. Este caso también tengo que considerarlo como cuántico debido a la transformación fundamental que ocurrió en alguna región más profunda de los órganos, los tejidos, las células o incluso que el ADN. Sucedió directamente en la fuente de la existencia del cuerpo, en el espacio y en el tiempo. Mis 2 pacientes, uno con pensamientos positivos y el otro con pensamientos negativos, fueron capaces de zambullirse en el dominio de la zona del signo de interrogación, o The Twilight Zone, en el cuerpo humano. Y desde allí pudieron determinar su propia realidad. Con todo lo misterioso que pueda ser, estos 2 casos son verdaderos ejemplos de eventos cuánticos. Algún físico podría objetar que aquí solo estamos metaforizando, que el mundo oculto de las partículas elementales y las fuerzas fundamentales que explora la física cuántica es muy distinto del mundo oculto de la mente. Aún así podemos argumentar que la región inconcebible de la cual obtenemos el pensamiento de una rosa es la misma de la que emergen los fotones, el cosmos. Como descubriremos, la inteligencia presenta muchas propiedades cuánticas. Para aclarar esto, comenzaremos con el esquema familiar de los libros de texto que disponen el cuerpo en un sentido vertical como una jerarquía de sistemas, órganos, tejidos y células. Según esta representación, cada nivel del cuerpo se relaciona lógicamente con el siguiente. Y mientras nos mantengamos por encima de la línea, los procesos que aparecen conforme se desarrolla la vida suceden en una secuencia determinada. Es esta la secuencia que exhibe el feto dentro de la matriz. Un bebé comienza por ser un puntito de ADN en el centro de una célula cigótica fertilizada, y al paso del tiempo esa célula se multiplica hasta que se forma una bola de células, de tamaño suficiente para comenzar a organizarse en esbozos de tejidos y eventualmente en órganos tales como el corazón, el estómago y la médula espinal. A continuación emerge el sistema nervioso en su totalidad, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, etc.
hasta que, por último, al momento del nacimiento, los miles de millones de células que forman al recién nacido se coordinan con precisión para mantener la vida del organismo entero, sin la ayuda de su madre. Sistema, órgano, tejido, célula, ADN, línea y el signo de interrogación. Ahora bien, si el ADN es el primer peldaño de esta escalera tan nítida, ¿qué es lo que hace que el mismo se desdoble para empezar? ¿Por qué se divide por primera vez al segundo día después de la concepción y comienza a construir un sistema nervioso al 18º día? Igual que en todos los acontecimientos cuánticos, algo inexplicable sucede bajo la superficie para tomar o para formar la inteligencia omnisciente del ADN. No estamos hablando de que este sea demasiado complejo para poder entenderlo, como si fuera una especie de molécula súper genial. Lo que hace que el ADN sea misterioso es que vive justo en el punto de transformación, exactamente como el cuanto. Pasa toda su vida creando más vida, misma que hemos definido como inteligencia encapsulada en compuestos químicos. El ADN transfiere mensajes continuamente desde el mundo cuántico al nuestro, anudando nuevos fragmentos de inteligencia con fragmentos nuevos de materia. El ADN que yace en el centro de cada célula completamente tras bambalinas es capaz de orquestar todo lo que sucede en el escenario. Puede desprender partes de sí mismo para que viajen a lo largo del torrente circulatorio como neuropéptidos, hormonas y enzimas, y al mismo tiempo pega otros fragmentos de sí mismo a la pared celular en forma de receptores con la cual establece las antenas necesarias para escuchar las respuestas de una multitud de preguntas. ¿Cómo logra el ADN ser al mismo tiempo la pregunta, la respuesta y el observador silencioso de todo el proceso? No podremos encontrar la respuesta al nivel de la materia. Hace mucho los biólogos moleculares lograron desmenuzar el ADN en sus componentes más finos, pero toda esta operación sigue quedando por encima de la línea del mundo newtoniano. ADN, submoléculas orgánicas, átomos, partículas subatómicas, línea horizontal y el signo de interrogación. Como vimos antes, no hay nada especial en los constituyentes del ADN. Sus hebras de material genético se pueden subdividir en moléculas más simples, como azúcares y aminas, y estas a su vez en átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y así sucesivamente. Cuando un átomo de hidrógeno o de carbono se encuentra asociado con una molécula de ADN, no posee nada que podamos llamar sincronización. El hidrógeno y el carbono simplemente existen en miles de millones de otras combinaciones y aún así, al formar parte del ADN, contribuyen a un dominio sobre el tiempo, a una capacidad de producir algo nuevo cada día, algo perdurable, alrededor de 70 años en el caso del ser humano. Cada etapa de la vida se desarrolla conforme al itinerario del ADN. En ciertas coníferas el calendario del ADN está programado para más de 2000 años. El terreno en que se apoya la escalera no es muy firme.
sin importar qué tan de cerca lo observemos. Cuando vamos más allá de los átomos y comenzamos a subdividir el ADN en electrones, protones y partículas más pequeñas, debe ocurrir un acontecimiento cuántico. De otro modo, nos encontraremos en la embarazosa posición de afirmar que la vida está hecha de nada, de espacio vacío, exento de materia y energía, que es lo único que obtendremos si dividimos las partículas sólidas más allá de cierto punto. Al nivel cuántico, la materia y la energía cobran existencia a partir de algo que no es ni materia ni energía. Algunas veces los físicos se refieren a este estado primordial como una singularidad, un ente abstracto que no está limitado ni en el tiempo ni en el espacio, sino que es una comprensión de todas las dimensiones expandidas del universo. En el momento del estallido cósmico o Big Bang, el universo entero saltó de una singularidad, según las últimas teorías que por analogía podemos imaginar como un punto más pequeño que la más pequeña de las cosas que existen. Aún así, ese tremendo acto de creación ocurre a otra escala cada vez que pensamos en la palabra rosa. No existe un pedazo de materia en algún lugar determinado que retenga para nosotros la palabra. Surge a la existencia desde una región que sencillamente sabe cómo organizar la materia y la inteligencia, la mente y la forma. Los átomos de nuestro cerebro van y vienen, pero la palabra rosa no desaparece. Llegamos aquí a un punto muy emocionante. Hoy día es posible explorar la singularidad. No existía antes del estallido cósmico, puesto que se encuentra fuera del tiempo y del espacio y en consecuencia debe encontrarse aquí, ahora. De hecho, está en todas partes y no tiene confines ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. La física cuántica actual emplea gigantescos aceleradores de partículas y otros extraños aparatos para arrancar tan solo un fugaz vistazo de la zona de interrogación. Se considera un gran descubrimiento la huella que deja una nueva partícula elemental cuando pasa veloz durante 1/millonésimo de segundo, porque significa que se ha alcanzado la zona desconocida y que una pequeñísima porción de su realidad ha sido traída a la nuestra. ¿Será posible que estemos haciendo la misma cosa por el mero hecho de pensar, sentir, soñar y desear? ¿Cómo será el nivel cuántico que se halla dentro de nosotros? Tendría que ser simplemente una extensión lógica de algo que para estas alturas nos es muy familiar. El neuropéptido. La gran capacidad de este estriba en que puede responder con la velocidad del rayo a las órdenes de la mente. Según creo, esto puede hacerlo porque se encuentra en la frontera con la zona cuántica. A la fecha, la ciencia ha descubierto que existen cientos de neuropéptidos y que son producidos por todo el cuerpo. Solo nos falta un paso para descubrir que cada una de nuestras células puede producir todas estas sustancias. Si esto resulta cierto, entonces todo el cuerpo es un cuerpo pensante, es decir, la creación y expresión de inteligencia. He aquí otro diagrama que esquematiza esta situación. Como ya sabemos, la inteligencia puede adoptar
la forma de un pensamiento o de una molécula. En el diagrama representamos esto mostrando que la inteligencia puede elegir entre mente y cuerpo. Ambas opciones siempre están vinculadas entre sí, aun cuando se manifiestan por separado o se manifiesten por separado. Para coordinarlas he introducido un nivel cuántico llamado cuerpo mecánico cuántico. No se trata de un artefacto físico, sino de un estrato de inteligencia. El estrato en que el cuerpo concebido como un todo se organiza y se correlaciona. De aquí procede el saber práctico que permite que las moléculas sean inteligentes en vez de ser inertes. No tenemos por qué suponer que los pensamientos se convierten en compuestos químicos mensajeros uno por uno. Es bien sabido que en muchos aspectos los miles de millones de fragmentos de ADN de nuestro sistema actúan como si se tratara de una sola gran molécula de él, como cuando se coordina en el útero de la madre el desarrollo increíblemente complejo de un feto. Desde el primer día hasta el 9º mes, todo el ADN del niño que va a nacer actúa como una sola entidad. Esto mismo es cierto respecto a nosotros el día de hoy. Quizá los acontecimientos cuánticos no ocurran exclusivamente allá afuera en el espacio, sino también aquí dentro. ¿Acaso tenemos hoyos negros en los cuales desaparecen para siempre la materia y la energía? Sí, los llamamos olvido. Se acelera y disminuye el ritmo del tiempo dentro de nosotros, como le sucedería a un viajero espacial en caso de que su cohete pudiera acelerar a velocidades cercanas a la luz o a las de la luz. Una vez más la respuesta es afirmativa, ya que en un solo instante un escritor puede concebir todo un cuento que quizá le tome muchas horas de tiempo normal para sentar en el papel. A la inversa, podemos pasar media hora tratando de localizar el nombre de alguien, el cual viene a nosotros instantáneamente cuando encontramos la zona intemporal llamada memoria, de donde debemos recuperarlo. Cada vez que una situación mental necesita encontrar su contraparte física, lo hace a través del cuerpo humano mecánico cuántico. He aquí el secreto de cómo los dos universos, mente y materia, se asocian entre sí sin cometer equivocaciones. No importa cuán diferentes parezcan, la mente y el cuerpo están cubiertos por la inteligencia.